Y vamos justamente a hablar de un panel de seguridad bastante interesante. Es seguridad en pagos digitales, mejores prácticas para asegurar los pagos electrónicos y prevenir fraudes en el comercio electrónico. Y este panel llega gracias a Peyu. Video, por favor, para conocer un poco más de Peyu. El mundo es cada vez más rápido, más cambiante y para muchos más difícil. Nosotros soñamos con los que ven las cosas diferentes, con los que quieren cambiar las reglas, los que evitan que el mundo sea igual. Nosotros buscamos soluciones dinámicas para un mundo cambiante. Creamos soluciones a la medida de tu negocio. Somos PayU. Y quería empezar con Nereo de Mastercard. Si nos podía comentar, pues me comentaba justo afuera que muchos piensan que Mastercard es únicamente tarjetas de crédito, pero en realidad ofrecen otros servicios y quería ver cómo están enfocados estos servicios para lo que es ciberseguridad y cómo prevenir. Hola, ¿qué tal? Sí, un poco lo que hablábamos, ¿no? De hecho, cuando uno escucha Mastercard, lo primero que piensa es en las tarjetas, pero de hecho en Mastercard tenemos mucho más, tenemos muchas soluciones tecnológicas, tenemos muchas soluciones enfocadas en temas de ciberseguridad, en inteligencia artificial también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que respecta a temas de ciberseguridad, tenemos herramientas que pueden ayudar a nuestros clientes a conocer un poco mejor cuáles son los riesgos nuevos en el entorno de ciberseguridad, porque ustedes saben que esto evoluciona constantemente, lo dijo por ahí Maurice, evoluciona constantemente, entonces hay que estar súper, digamos, al tanto de cuáles son los riesgos nuevos. Y también es importante hacer un análisis interno, ¿no? Para eso también en Mastercard contamos con herramientas que permiten hacer análisis internos de vulnerabilidades en el entorno de ciberseguridad propio, por ejemplo, de una página web, por ejemplo, también de terceros, comercios, por ejemplo, que trabajan con un adquiriente, por poner un ejemplo, o proveedores también, ¿no? Y es importante también hacer la cuantificación de los riesgos que podrían ocurrir, ¿no? Y aparte también, como digamos, todos participamos finalmente en el ecosistema, incluyéndonos a nosotros como clientes, también contamos herramientas que permiten que el cliente pueda hacer una validación de si es que sus datos, por ejemplo, tarjetas de crédito, pasaporte, documentos han sido expuestos en la dark web. Entonces, contamos con todas esas soluciones que, como eran, ninguna es una solución para tarjetas, ¿no? Así que nada, eso es un poquito lo que hacemos nosotros. Muchos hablamos de las siglas KYC, KYB. Un poco cómo ustedes trabajan para tratar de minimizar un poco los riesgos en cuanto a los distintos temas que hay en el tema de seguridad, prevención de fraudes, sobre también traducir un poco esas palabras, esas letras para la gente común, ¿no? Soy Jaime Ramírez, CEO de Preventor. Nosotros nos dedicamos tenemos una plataforma digital que ayuda a las empresas, instituciones financieras mayormente, también e-commerce, en un end-to-end desde que se inicia la relación con el cliente y lo llevamos a lo largo de toda la vida del cliente, ¿no? O sea, desde que nace el cliente con la institución hasta llevarlo hasta la parte de transacciones, monitoreo de transacciones y todo esto. Como bien dices, las siglas o los procesos de conozca a su cliente, KYC, KYB, que es conozca a su cliente, conozca su negocio, primero que son normativas que las tienes que seguir las empresas para conocer al cliente antes de poder hacer una transacción o que el cliente pertenezca a la empresa, ¿no? El tema de conozca a su cliente hoy en día es muy conocido a nivel global, no solamente en Estados Unidos, donde, digamos, años atrás nace esto, sino que es regulatorio a nivel internacional. Es prácticamente en varios niveles. El primer nivel es conocer a la persona con sus datos principales, hacerle una verificación de identidad, biométrica, etcétera, para poder saber que realmente es la persona con la que quieres hacer. Y el KYB es lo mismo, pero para empresas es básicamente saber qué tipo de empresa es, si la empresa está activa, no está activa, si la empresa fue constituida en cierta jurisdicción o no,
quiénes son los dueños, quiénes son los últimos beneficiarios. Hay muchas regulaciones que van saliendo constantemente y hoy en día estamos bajo unos estándares que obligan a ciertas instituciones financieras a saber, a que conozcan qué tipo de empresa es la que va a operar con ellos, ¿no? ¿Y ves que lo están implementando dentro de comercio electrónico acá en Perú o en la región o únicamente empresas y financieras? Mira, esto es un tema y justo lo conversaba ahora en las mesas de mentoría con otras personas que fueron a visitarme. El tema de conozca a su cliente y el tema de conozca su negocio y el tema de compliance en sí, digamos que está normado para todo lo que es instituciones financieras y varios sujetos obligados que le llaman. Entre ellos, algunos pueden caer lo que son los e-commerce, ¿no? Pero más que todo va a depender de las políticas internas que tiene la empresa. En un e-commerce, yo te diría de que es estar prevenido de con quién vas a hacer el negocio y darles sobre todo confianza a tus clientes de que estás haciendo esos procesos, ¿no? Porque lo que no quieres hacer es hacer negocios con alguien que esté en una lista de sanciones, que haya cometido fraudes anteriormente y que por A o B motivo te veas involucrados en ese tipo de procesos que te dañan la imagen y que al final te va a dañar el negocio, ¿no? Sí, de hecho, ahora voy a pasar a Iván, pero eso lo vi mucho en Estados Unidos, que cuando una empresa global trabaja sin hacer un KYC y le toca a un cliente que esté en una lista de terroristas o de fraude, afecta directamente a la empresa hasta tal punto que la pueden cerrar sin importar el tamaño. Es correcto. O sea, el tema empieza por el tema regulatorio, normativo, que tienes que seguir las normas, pero al fin del día te puede afectar en el negocio, ¿no? Entonces, o sea, para una institución financiera quizás el proceso del compliance puede ser mucho más extenso, para un e-commerce puede ser más leve, pero por lo menos yo aconsejo que deberían hacer algo al menos. Y Iván, justo con una de las frases que comentaba antes Nereo, que es la que comentaba Maurice, de perseguir corriendo al tren bala. ¿Cómo ves el tema de seguridad en Latinoamérica? ¿Cómo ves que estamos con respecto a otros países? ¿Cómo están ustedes atacando para ayudar o mitigar un poco? Porque no se puede prevenir del todo nunca. El tema de la inseguridad siempre va a existir en la calle, pero también en Internet. Sí, correcto. Bueno, ante nada me presento, mi nombre es Iván Goicochea, yo dirijo Expartans, que es una empresa de ciberseguridad, estamos en el mundo B2B. Y la pregunta es interesante, el punto de partida que vemos es que no existe una conciencia real de lo que significan los ciberataques y la ciberseguridad en la gran mayoría de empresas, no en todas. ¿Qué quiere decir? Y esto a nivel directivo, no a nivel técnico, ¿no? Si la dirección de una empresa entiende un problema como un problema pequeño, el presupuesto que se asigna es pequeño o es nulo, ¿no? El mejor ejemplo para ilustrar lo que quiero decir es hace 2 semanas o 3, lo puedo decir porque ha sido público, bueno, todos hemos sido testigos de un incidente cibernético, un ciberataque, un hackeo, como quieran llamarlo, a uno de los bancos más importantes del país, ¿no? Si se ponen a pensar, ¿alguien podría cuantificar cuál ha sido el daño para este banco? Ha sido grandísimo, ¿no? No solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista reputacional, quizás desde el punto de vista también de sanciones, etcétera. Esto mismo le sucede a la mayoría de empresas en América Latina, ¿no? Hay una estadística muy potente. Más del 75% de los ciberataques en América Latina van dirigidos a pymes. Y una pyme, una historia así, no la cuenta. Hay mucha quiebra de pyme, con lo cual es un problema del cual todos debemos tener conciencia en la real magnitud, ¿no? Entonces, el principal reto para las empresas, ya yendo a la pregunta y siendo más concreto en la respuesta, ¿no? El principal reto es, primero, hay que ser conscientes del tamaño del riesgo al que todos nos enfrentamos en el mundo digital, porque estamos en el mundo digital, mañana vamos a ser más digitales, y si no eres digital, sales de juego. No hay alternativa, ¿verdad? Entonces, una vez que eso se entiende, es asignar ese encargo, esos presupuestos, a un equipo idóneo. Segundo error, el encargo siempre va a los equipos de TI. Y el tema de ciberseguridad, como bien lo ilustró Maurice en la presentación que pudimos ver, ¿no?
No es un tema netamente tecnológico, es un tema de riesgo de negocio que sí, está apalancado por la tecnología en la línea de ataque y también utiliza mucho tecnología, quizás el componente principal sea la tecnología en la línea de defensa, pero no es el único, ¿no? Entonces, ese presupuesto tiene que estar bien asignado, ¿no? En nuestro desarrollo de empresa, tenemos casi 6 años en Perú, hemos podido ver en post-mortem a muchos clientes que habían invertido muchísimo dinero en tecnología y no se explicaban por qué los habían hackeado. Compran tecnología que no saben usar. Entonces, no se trata solamente de la tecnología. La tecnología es una herramienta, pero tienes que saber comprar la herramienta adecuada, tienes que saber utilizar esa herramienta, ¿no? Y tienes que también atacar los otros componentes que no son tecnológicos. Ejemplos, las personas. Nosotros somos lo más vulnerable dentro del mundo de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, lo primero, ser consciente del riesgo, asignar presupuestos, asignárselos a un equipo especializado y cuando estás en ese punto es mantenerte actualizado, porque lo que comentaste hace un ratito, los ciberataques, hay una proyección interesantísima. Van a crecer por 4 en los próximos 5 años. Por 4 el tamaño del cibercrimen. Ojo, el cibercrimen ya mueve en el mundo más dinero que el narcotráfico. Eso va a crecer por 4 en los próximos 5 años. Y vemos que la ciberseguridad como industria, el crecimiento de inversión en ciberseguridad va en 2 dígitos en el mundo. Entonces la brecha se va a hacer más grande todavía, ¿no? Es un reto muy importante que vamos a tener todas las empresas, no solo de e-commerce, hablo de empresas en general, ¿no? Estás sugiriendo que hagamos una empresa, una startup de cibercrimen. Si no tuviésemos ciertos componentes éticos en nuestro ADN, no estaríamos sentados aquí, créeme. Y en cuanto a eso, antes de saltar a Jaime Parra, justo estábamos hablando con ustedes dos del tema de lo que es la responsabilidad desde el área de gerencia. Al no tener un área enfocada en TI donde se le da la responsabilidad o la fuerza, ¿qué tanto ven que el responsable de una empresa en un ataque como el que ocurrió ahora, en caso de una investigación judicial o lo que pase, cae el peso sobre el gerente y puede ir a cárcel o multas? Sí, bueno, indudablemente en una empresa tiene que trabajarse en forma integral, ¿no? O sea, es el área de negocio, más el área de TI, más el área de cumplimiento, más el área de riesgos. O sea, tiene que haber una cadena y tiene que haber una educación interna de la empresa también para estar prevenidos y para poder trabajar en todos los niveles, desde el área que tiene contacto con el cliente, desde el área que pasan los datos atrás para el área de cumplimiento para revisar, desde el área de tecnología que implementa los sistemas para que trabajen, desde el área de riesgo que evalúa de que todos los procesos hayan pasado por ciertos procesos, etcétera. Entonces, el no cumplimiento de todo esto algunas veces puede afectar las cabezas, ¿no? Normalmente el jefe de cumplimiento o el oficial de cumplimiento tiene una jerarquía en las empresas, especialmente en las instituciones financieras, que reporta directamente al directorio y reporta directamente a la Superintendencia de Banca y Seguros. O sea, un jefe de cumplimiento puede tener tanto poder como un gerente general y tanto poder como un director, ¿no? Y eso es para poder mitigar el lavado de dinero que esté coludido dentro de la misma institución financiera, porque al fin del día el dinero pasa por la institución financiera y podría prestarse para lavado de dinero o para fraude, que está respaldado por todo esto que sabemos, narcotráfico, terrorismo, etcétera, ¿no? Entonces un oficial de cumplimiento podría reportar directamente a la unidad de inteligencia financiera y si algo sucediera podrían haber unas penalidades, multas exorbitantes, ¿no? Jaime, vos nos venís visitando desde Colombia, creo, el día de hoy. Estás como gerente Bogotá. de producto de una de las plataformas más grandes de la región de pagos. Sí, mi nombre es Jaime Parra, lidero el área de producto para Latinoamérica, 11 países donde procesamos actualmente. Bueno, uno de los factores más importantes que nosotros ofrecemos a nuestros comercios al integrar sus soluciones de pago en comercio electrónico son 2 aspectos. Uno es la facilidad para que integren ese procesamiento y 2 es la seguridad. Entonces, frente al tema de facilidad, nuestras plataformas están totalmente APIficadas, ¿sí? Y esas APIs con las autenticaciones y la seguridad necesaria, lo que permite que al estar APIficada, pues toda la interoperabilidad sea mucho más fácil.
y que un comercio, como por ejemplo los que tenemos aquí en Perú, que quieren procesar en Colombia, que quieren procesar en Europa Central o en África, donde tenemos operación, pues lo hagan a través de una simple integración mediante una plataforma pues interoperable. Y esa interoperabilidad pues cumple con todos los requisitos de seguridad necesarios, certificación PCI DSS, y tenemos nuestra propia tokenización con el fin de, pues, de proteger los datos de los clientes. Eso frente a la parte de la sencillez y la seguridad frente a los comercios que procesamos en América Latina. Y hay un aspecto bien importante y es la diversificación en los métodos de pago que ofrecemos. Entonces, para ciertas verticales, para tecnología, para gambling, en fin, hay ciertos métodos de pago que ofrecen una mayor seguridad para los clientes. No es lo mismo procesar con una tarjeta de crédito que tiene el PAN, el CBV, la fecha de vencimiento, que procesar la transacción con una billetera, por ejemplo, que ofrece una identidad digital y que va a ser difícil que a un cliente lo suplanten, que obviamente hemos visto casos en la región donde han pasado, pero la diversificación en los métodos de pago de acuerdo a la vertical también es muy importante para que, por supuesto, protejamos a los clientes de nuestros comercios, que son bien importantes, y que el comercio pueda estar tranquilo, que no va a tener contracargos y que sus pagadores van a tener una experiencia de pago única. Ese es nuestro principal objetivo. Y con respecto a la interoperabilidad dentro de la región, ¿ustedes van personalizando o qué van haciendo para tratar de mitigar? Entonces nosotros tenemos una plataforma en Latinoamérica, otra plataforma en Europa, otra plataforma en el Medio Oriente y otra plataforma en África. Todas las plataformas tienen conectividad entre sí a través de APIs. Por ejemplo, en el caso de Europa, dado la directiva del PSD, del Payment Service Directive, en Europa, 3DS y Network Tokens es algo que se implementó hace muchos años, 10 años. Europa es experto en utilizar eso. Entonces, la forma en cómo interoperamos entre las plataformas es que nosotros consumimos los servicios de 3DS, los servicios de Network Tokens y todo el aprendizaje que ellos han tenido en esas plataformas para que la adopción aquí en la región sea mucho más sencilla. Cuando 3DS y Network Tokens, que son estándares de franquicia, pues vienen creciendo, no a la misma velocidad que todos esperaríamos, pero porque se está adoptando entre la región, los bancos emisores, en fin. Entonces, ese tipo de prácticas y ese tipo de interoperabilidad usamos para que la plataforma, cuando un cliente se vincula con nosotros, sea en Perú o en cualquier país de Latinoamérica donde operamos, pues pueda operar sin ningún problema y sin ninguna fricción. Ahí preguntando un poco, porque conozco un poco Payu. ¿La operación de África-India sigue trabajando con ustedes o ya fue vendida completamente? No, Payu, la parte de India, Turquía y Singapur fue una parte que no se tocó. La parte de África, Europa y América fue la parte que sí está en este momento en proceso. ¿Qué es la suplantación de identidad? El tema de prevención para que ocurra. En Estados Unidos sabemos que hace tiempo hay un gran problema con eso. Pues en Estados Unidos, para los que no saben, no hay DNIs, no es obligatorio un número de documento del nacer. Se saca únicamente el Social Security, que no está asociado a una foto ni nada, pero solamente si uno quiere trabajar no es obligatorio y no hay ningún tipo de identificación. En Latinoamérica, en especial en Perú, también tenemos problemas de suplantación, DNIs duplicados, que no debería ocurrir, pero que ocurre. ¿Qué está haciendo Mastercard y cómo está ayudando? Contamos también con herramientas que permiten prevenir la suplantación de identidad a través, por ejemplo, de la validación de los datos básicos que hemos dado a un cliente al crear una cuenta. Por ejemplo, hablamos del nombre, la dirección, del correo electrónico, del teléfono y el IP. Se analizan esos factores y de acuerdo al histórico de esa persona, digamos, si es que ya tiene una cuenta en estas plataformas digitales, si es que ya desde ese IP se ha logueado a esa persona, se ha creado una cuenta para esa persona, por ejemplo, ahí digamos, hay una probabilidad baja de fraude, ¿no? Pero si tenemos, por ejemplo, teléfonos que no coinciden, o sea, datos que no coinciden dentro de esos 5 que mencioné, o un IP erróneo, un IP en la India, por ejemplo, mío, ya, por ejemplo, ahí tenemos una sospecha de que hay algo, ¿no? Hay algo raro. Y para el tema de aplicaciones también hacemos validación del perfil del cliente, ¿no? O sea, digamos, un cliente que interactúa con un home banking, por ejemplo, o con una aplicación de delivery, genera un patrón de consumo que incluye
son horaria, que incluye IP, que incluye incluso la velocidad con la cual ingresa el password al momento de entrar a la aplicación. Todo eso genera un perfil también del usuario y eso también se analiza y también se puede ver cuando es que de repente hay una cuenta que requiere menos fricción o mayor fricción, o cuentas que directamente hay que bloquearlas porque son casos altamente probables de fraude, ¿no? Eso digamos en el tema de identidad, ¿no? Y en el tema transaccional también aplicamos tecnologías como protocolos, como 3DS que mencionaba acá Jaime también, que es un protocolo súper básico que envía más de 100, 150 datos de información al momento en el cual un cliente está haciendo un pago. Analizamos también patrones de consumo de las tarjetas de crédito, por ejemplo, o de las tarjetas de débito, utilizando la inteligencia artificial, arrojando scores de inteligencia artificial que en base a esa información se permite tomar una decisión de darle la información al banco o a la institución financiera que decline o que por lo menos le haga un challenge a una transacción, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos, ¿no? Como ven, hay mucha inteligencia artificial, mucho machine learning y mucha tecnología detrás de cualquier consumo nuestro en el e-commerce, ¿no? Y ahí, sobre lo que hablábamos antes, yo siempre pensé que era tarjeta de crédito Mastercard también. ¿Estas tecnologías ustedes las venden para que se puedan implementar dentro de la empresa para los flujos también? O sea, todo el machine learning que tienen hecho para poder hacer la detección de seguridad. Sí, de hecho sí, esa tecnología, digamos, es parte, digamos, cuando nace una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito Mastercard, nace ya con esta tecnología. Para tarjetas prepago es opcional, pero también para otros entornos como el medio, por ejemplo, todos estos temas de account to account, transacciones account to account, también se pueden aplicar este tipo de soluciones que obviamente se venden también, ¿no? Que tienen los scores de inteligencia artificial, las plataformas de reglas, digamos que todo esto que permite detectar fraude, ¿no? Para mejorar, finalmente, el objetivo final, mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Reducir el fraude también, ¿no? Obviamente. Antes me corregiste, ustedes no trabajan, porque pensé así, como estábamos hablando con Iván, para hacer las startups de hackeos. Vos no ayudás en el lavado de activos, sino en la prevención del lavado de activos. Así es. Un poco explicarnos cómo funciona, cómo son las herramientas de detección hoy en día para minorar los riesgos de las empresas y los gerentes generales que van a terminar presos si se equivocan. Bueno, tal como te comentaba, o sea, nosotros hacemos en Preventor, ofrecemos una plataforma que es un end-to-end, tanto desde que nace el cliente, lo podemos, no solamente en el tema de prevenir el fraude o prevenir el lavado de dinero, sino que ayudamos a las empresas a salir al mercado digitalmente, ¿no? Ofreciéndole herramientas que puedan utilizar y salir a hacer sus negocios digitales en forma más segura, tal como, por ejemplo, el client onboarding, hacer toda la verificación del cliente, la verificación de la empresa, etcétera. Luego de ahí podemos hacer todo lo que es la validación contra la lista de sanciones, que son procesos regulatorios, mandatorios, prevención de todo lo que es el monitoreo de las transacciones una vez que el cliente ya pasó por todo este proceso y ya sabes que el cliente está limpio o la empresa está limpia. Ahora se tiene que empezar a validar el comportamiento del cliente dentro de tu empresa o dentro de los procesos de monetización que haga, ¿no? Y todo esto son procesos que usan a lo largo de todo el proceso de entrada, salida, inteligencia artificial para el monitoreo de transacciones, prevención de fraudes con riesgos, etcétera, ¿no? Iván, ¿nos puedes contar cómo manejan la expectativa de lo que los usuarios requieren con respecto a seguridad, lo que realmente es seguridad? El tema del miedo que hay en Latinoamérica en general de gastar, que eso también Nero lo comparte con vos, los montos que se manejan en Latinoamérica suelen ser bastante bajos para seguridad, puede dar la sensación de que se tira plata a la basura en esos gastos, cuando en realidad están como aminorando riesgos que pueden ser mucho mayores. Sí, lo has dicho muy bien. Es que ese es el problema, ¿no? Hay una sensación de que se gasta en vano. Sin embargo, la lección se aprende cuando pasa. No es lamentable, pero tenemos una cultura más reactiva que proactiva, ¿no? Las cifras son muy potentes. Como te digo, hay mucha quiebra de pymes y eso también se va a tener que empezar a reglamentar, ¿no? Poco a poco los reglamentos van evolucionando para proteger las economías de los países. Imagínate, tenemos una economía que está apalancada por pymes. Dejamos que cada uno decida si invierte o no invierte en cyber y de pronto el 50% de las pymes del país quiebran.
qué pasa con la economía en el Perú, ¿no? Y no solo el problema es en el Perú, es en todo el mundo, ¿no? Entonces, está esa sensación. Justamente lo que se tiene que hacer del lado nuestro es demostrarle a los clientes mes a mes, cuando se brindan servicios gestionados, por ejemplo, cuál es el aporte real que estamos haciendo. Yo le puedo decir al final, mira, señor cliente, si usted no tendría mi servicio, lo hubiesen hackeado 3 veces este mes. Él ahí está identificando el valor, ¿no? Si uno falla en comunicar eso y se dedica simplemente a ver hardware, software, etcétera, y temas técnicos, está fallando. De nuevo, esto tiene que estar en la agenda del comité de dirección de una empresa. Si no lo está, estamos dejando un cabo suelto muy, muy fuerte que le puede costar pues la vida a una pyme, o le puede costar un incidente del calibre que hemos vivido hace poquito con el caso Interbank que comenté, ¿no? Igual muchos de los casos estamos viendo que salen como varios años después. Hubo casos como la empresa que ve el credit score a nivel mundial, que fue con 1 billón de datos que se filtraron. Sí, tiene que ver también con reglamentos, ¿no? Por ejemplo, en Europa las empresas están obligadas a declararlo. No sé si pudieron ver un caso que también fue público de Air Europa hace menos de un año. Inmediatamente tuvo que salir a decirlo. Y eso no es porque quisieron hacerlo, es porque están obligados a hacerlo. Y esa evolución va a venir hacia aquí también, ¿no? Así que esos casos yo creo que ya no deberían darse más, ¿no? No deberían, pero... O sea, se darán hasta que evolucionemos a ese punto. Ahora, hay algo que también hay que decirlo con la claridad, porque vi que se hacía mucha leña del árbol caído, ¿no? Con este caso que vimos de Interbank. No existe en el mundo ni va a existir una empresa 100% segura. Lo que le ha pasado a Interbank le puede pasar mañana a otro banco o a cualquier otra empresa. Lo que sí existen son 2 tipos de empresa. La empresa que sabe cuál es su posición frente al riesgo y decide en qué nivel estar frente a la ciberseguridad, y que tiene también planes comprobados de continuidad operativa, ¿no? Y la empresa que no tiene idea dónde está respecto a la ciberseguridad. Entonces, nosotros como clientes de cualquier tipo de servicio de empresa debemos buscar trabajar con empresas que sean del tipo 1 y no del tipo 2. De lo contrario, estamos en riesgo nosotros también como usuarios, como clientes, ¿no? Y eso pasa mucho con varias empresas que son negacionistas, se podría decir. No pasa nada, todo pasa. Funciona bien, y tratan de esconder lo que pasó. Y termina siendo peor, porque terminan retrasando lo inevitable, y cuando sale a la luz, no tanto en los casos de Perú, pero a nivel global se ven muchos casos que 4 o 5 años después terminan declarando en el Congreso de Estados Unidos. Sí, correcto. Y bueno, ya lo que es importantísimo aquí, ¿no? El Congreso es de e-commerce, y para todos los que usamos plataformas digitales, la confiabilidad, la seguridad es fundamental. O sea, un error allí, perdemos la confianza, es nuestro dinero que está en juego, entonces vamos a mirar la competencia rápidamente y nos vamos a ir probablemente también, ¿no? Y me hace el pase excelente para Jaime, que está enfocado 100% en eso. ¿Cómo hacen ustedes con los nuevos avances que hubo en inteligencia artificial? No tanto ChatGPT, sino inteligencia artificial real en los últimos años, porque sé que ustedes están usándolo mucho para prevención y para minimización de lo que es fraudes en comercio electrónico. Sí, de acuerdo. Digamos que para nosotros lo más importante hacia nuestros comercios es, primero, que vendan, o sea, que venda. Segundo, que no reciban contracargos, ¿cierto? Y tercero, que sus pagadores no vayan a sufrir fraude y que tengan una experiencia de pago pues sin fricciones y segura. Entonces, frente a esos 3 atributos, la estrategia que nosotros utilizamos es una estrategia de seguridad multicapa, ¿cierto? Entonces, hay una primera capa, que es la capa que nosotros llamamos de inteligencia artificial, en la cual tenemos un motor que toma decisiones en tiempo real sobre ciertos patrones que trae en sí la transacción, sea un pago con tarjeta de crédito, un pago con tarjeta de débito o con otro medio de pago, y evaluamos en tiempo real a través de ese motor, y el motor toma una decisión. Entonces, esa decisión puede ser de transacción aprobada, puede ser de transacción rechazada, y es multicapa porque posteriormente vienen otras capas que, de acuerdo al método de pago que vaya a usar el cliente, pues hacemos otra serie de validaciones. Validaciones como 3DS, si la transacción es recurrente, entonces va con Network Tokenization y la transacción va tokenizada con un token de franquicia. Si es una transacción que viene por un medio de pago en específico, entonces la tokenizamos. Y así sucesivamente, con el fin principalmente de lo que les mencionaba al principio, que nuestros comercios vendan más,
que no reciban contracargos y que sus pagadores, que son los clientes de nuestros comercios, pues se sientan cuidados, seguros, y lo que mencionabas de que por supuesto genere confiabilidad, porque todo el tema del comercio electrónico es de un tema de confianza, más allá de los índices de bancarización o no bancarización. Lo importante es que los clientes se sientan confiados y seguros de utilizar las plataformas digitales. No sé si alguno me puede ayudar a hackear el calendario de Helmut, pero gracias a todos por el tiempo. No sé, no tenemos tiempo para preguntas, hay partido ahora. Nada, buenísimo. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Fotitos.